Bienvenidos a una nueva transmisión del Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur. Somos la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur, dirigida por nuestro pastor Jaime Acevedo Cancino y nuestra pastora Ruth Arcos Torres. Nuestro templo matriz está ubicado en la calle 13 Sur, entre 7 y 8 Oriente, número 35 en la ciudad de Talca. Nuestros cultos generales se realizan los días martes y jueves a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como IMPCH Talca Sur. Deseamos que en esta transmisión bendiga grandemente su vida mediante la palabra de Dios y los cánticos entonados por los coros unidos de nuestra iglesia. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones. Mis hermanos, tengan todos ustedes buenos días, buenas tardes ya, a esta hora mediodía de este último día domingo del mes de febrero del año 2021. Gracias al Señor porque ya estamos avanzando en el año muy rápidamente, el tiempo pasa muy rápido y ya próximo a comenzar con la ayuda del Señor, si Dios quiere, el día de mañana nuestro 15 aniversario. Así es que, hermanos del Señor, va a ser esta semana siguiente una semana de mucha alegría, de regocijo para nosotros la iglesia de Talca Sur, por los 15 años que el Señor ha concedido que pudiésemos estar aquí sirviendo a Dios en esta hermosa iglesia junto a nuestros pastores. Pero hoy día vamos a tratar un tema, hermanos, que es muy importante, un tema que a lo mejor no siempre a lo mejor se habla acerca de este tema, que es acerca de la obstinación o la terquedad, que es algo que nos afecta a todos nosotros de alguna manera, unos más, otros menos, pero nos afecta o nos ha afectado en alguna circunstancia en nuestra vida. Por lo tanto, el Señor también quiere hablarnos acerca de este tema y lo que la Biblia nos habla de él, ¿ya? Pero antes que todo vamos a ir a la oración, vamos a pedirle a Dios que la gracia de Él sea con todos y cada uno de nosotros, hermanos, para que nuestro oído puedan abrirse, para que no seamos rebeldes a la voz del Señor, justamente el tema que trata hoy día. Por lo tanto, vamos a ir a la presencia del Señor para que Dios sea quien nos hable y nosotros quienes atendamos a su palabra. Gracias, Señor, por este momento, gracias, Señor, por este día. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú nos has guardado a pesar de cualquier dificultad, ya sea, Señor, económica, de índole, Señor, a lo mejor de salud, pero estamos aquí, mi Señor. Gracias por eso, porque tú nos has bendecido a nuestra iglesia, mi Señor, por estos años ya que estamos constituidos como iglesia de Talca Sur junto a nuestros pastores, Señor, y agradecemos tu bondad porque tú has sido con nosotros. Gracias, Padre, por esta bendición de poder participar de esta escuela dominical, esperando, Señor, que sea una instancia de mucha bendición, de edificación, de meditación, Señor, acerca de este tema que vamos a tratar hoy en día. Gracias, Padre. Bendice a cada hermano, Señor, cada persona que se pueda conectar a esta red social, Señor, y poder escuchar lo que hoy día se va a hablar. Señor, bendice y abre nuestros oídos espirituales para oír lo que el Espíritu dirá a la iglesia, mi Señor. Bendice, Señor, también te pedimos especialmente a los enfermos. Hay varios hermanos que están enfermos, Señor, en nuestra iglesia, en nuestras congregaciones, de distintas enfermedades, de este virus también que lo ha afectado fuertemente a algunos hermanos, como el caso de nuestra hermana Vilma Sepúlveda, Señor, y otros hermanos más también, pastores también que sufren esta enfermedad y otras. Te pedimos que tengas compasión de ellos también, Señor. Ahora, gracias, Padre, y prepáranos para recibir tu palabra, para oírla y lo principal, para ponerla en práctica. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, en el Señor, vamos a, en primer lugar, a leer una palabra, ¿ya?, que se encuentra en el libro de Hebreos. Le voy a invitar para que usted, si tiene a mano por ahí, pueda abrir su Biblia en Hebreos, ¿ya?, una epístola a los Hebreos, en el capítulo 3,
¿ya? 3, versículo 15. Es un solo versículo como base a lo mejor de este tema que vamos a tratar hoy día, que es la obstinación, como sinónimo la terquedad. Dice así, Hebreos capítulo 3, versículo 15, en el nombre del Señor dice lo siguiente: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Que Dios confirme la lectura de su palabra en nuestros corazones. Bien, hermanos, hoy día vamos a hablar de un tema que, como les decía anteriormente, a lo mejor no siempre se habla o se predica, no mucho a lo mejor, porque es algo que nos toca a todos nosotros, hermanos. Creo que, para ser sincero, todos nosotros pasamos esta situación de la obstinación, la terquedad, la dureza de cerviz, como dice la palabra del Señor, lo trata a su pueblo, que este pueblo es duro de cerviz, o sea, un pueblo obstinado, un pueblo rebelde, un pueblo terco. Pero vamos en primer lugar a ir a la definición. ¿Qué es la obstinación? Vamos a ver una definición más o menos general para que tengamos la idea más clara acerca de lo que es la obstinación o la terquedad. Dice, la obstinación es un mantenimiento excesivamente firme de una idea, intención u opinión, generalmente poco acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad. Repito, obstinación, mantenimiento excesivamente firme de una idea, intención u opinión, generalmente poco acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad. Es sinónimo de terquedad, ¿ya? Esto viene de la palabra griega autadeis, que tiene la idea de alguien que hace lo que quiere, que siempre se sale con la suya sin importarle los demás. Quiere que su pensamiento prevalezca sobre los otros. Eso es la definición más o menos para que usted entienda, hermano, lo que es la obstinación o la terquedad, ¿ya? Como decíamos, la palabra griega se refiere la idea general de una persona que siempre se sale con la suya o que pretende imponer su idea ante los demás, y en esto es algo que se empeña y no hay un cambio de opinión, no acepta otras opiniones y permanece firme en aquello, no acepta una idea distinta de la que la persona tiene. Ahora, hermano, hay que diferenciar una cosa. No hay que pensar que la persona es obstinada simplemente por mantener una idea. Hay que diferenciar, porque hay veces donde mantener una opinión o mantener una convicción, especialmente lo que tiene que ver con principios bíblicos, con doctrinas bíblicas, con la ética, la moral bíblica, eso es bueno mantenerlo, y ahí nuestras convicciones deben ser firmes. Por ejemplo, si alguien me dice que me invita a hacer algo ilícito, mis principios cristianos, mis principios éticos cristianos, me dicen que yo no debo robar. Por lo tanto, aunque alguien me hable 1000 veces acerca de eso, quiera incitarme a hacer algo ilícito, algo malo, algo que la Biblia prohíbe, yo debo mantenerme firme en esa posición. La parte doctrinaria igual. Si yo creo que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, yo debo mantenerme firme en aquello todos los días de mi vida, porque es una doctrina bíblica. Por lo tanto, no puedo cambiar de opinión en cuanto a eso. Eso no es malo. La convicción de principios bíblicos, de los valores bíblicos, de la ética bíblica, hay que mantenerla a costa de cualquier cosa. Pero no es lo mismo cuando yo mantengo ideas de cosas que son secundarias, de cosas que no tienen que ver con principios bíblicos, sino que más bien con la vida cotidiana, que ahí sí yo puedo cambiar a lo mejor mis pensamientos, y muchas veces no debemos ser tan duros, tan rígidos en eso, porque a veces no tiene que ver, como le digo, con principios bíblicos, sino que tiene que ver con cosas más cotidianas. Entonces, en ese sentido, a veces la terquedad nos juega una mala pasada, y la terquedad nos hace que nosotros endurezcamos nuestros pensamientos, no aceptemos opiniones distintas, no aceptemos que otro pueda tener una visión diferente a la nuestra, y permanecemos tercamente en algo, ¿ya? Eso es lo que la Biblia prohíbe, la obstinación, sobre todo en ideas propias que muchas veces no tienen nada que ver con mandamientos de Dios, sino que son nuestras propias ideas, y es terquedad en cosas que nosotros pensamos que deben ser así, pero que la palabra no nos dice eso, para que usted se entienda más o menos, ¿ya? Mire lo que dice 1 Samuel 15:23, dice lo siguiente acerca de la obstinación, dice:
porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado a ti, te ha desechado para que no seas rey. En este caso, ¿por qué dice la palabra del Señor? Mire, qué interesante, dice que la obstinación, así como otros pecados, la obstinación o la terquedad viene siendo como una idolatría, viene siendo como pecado de idolatría. Repito, mire lo que dice 1 Samuel 15:23. Voy a repetirlo de nuevo. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces aquí es cuando Samuel le habla al rey Saúl, por cuando Dios le dio una orden a Saúl, ya que fuera, destruyera y matase, no dejara nada, ni siquiera los animales. Sin embargo, Saúl, movido por una idea personal de él, decide desobedecer a Dios. Fue obstinado, fue rebelde, fue terco. La idea de él prevaleció sobre el mandamiento de Dios. Por lo tanto, por eso es que dice que es como idolatría, porque cuando uno idolatra es cuando uno, la persona, en este caso, se está como idolatrando al mismo, se está poniendo al mismo, en este caso de Saúl, sobre la palabra de Dios, creyéndose que él, a lo mejor lo que él decidió era más sabio que lo que Dios decía. Y muchas veces por eso hay que tener cuidado, porque a veces la obstinación, la terquedad, la rebeldía esconde a lo mejor una idolatría hacia uno mismo, donde uno se cree superior a los demás, se cree superior al consejo de otras personas, superior al consejo de un pastor, al consejo a veces de la misma palabra de Dios. Nos rebelamos contra la palabra, creyendo que nosotros vamos a hacerlo mejor que Dios, o que el resultado va a ser mejor el resultado que nosotros pensamos que lo que Dios nos advierte acerca de alguna situación. Por eso, hermano, es importante esto, porque a veces son cosas que van ocultas en el corazón nuestro y a veces es difícil reconocerlo. Es difícil que una persona diga, sí, ¿sabe qué? Yo soy obstinado, yo soy terco, yo soy llevado a mi idea y nadie me cambia. A veces hay dichos dentro de la hermandad, dentro de nosotros mismos, conocedores de la palabra del Señor, que a veces decimos, es que yo soy así, yo nací así y nadie me va a cambiar en esta idea. Siempre he sido igual. Siempre he sido el mismo, por lo tanto, yo soy así, no tengo pelo en la lengua, digo lo que pienso y voy a morir siendo así. Pero a veces eso nos trae daño a nuestra vida espiritual, a nuestra vida personal, trae daño a nuestro entorno y muchas veces con el pensamiento de que si fuimos así desde pequeños, porque así aprendimos, tenemos que mantenernos así toda la vida. Y eso no es así. No es así. La palabra del Señor nos llama a examinarnos a nosotros mismos. Así nos dice la palabra. Examinaos a vosotros mismos. Entonces, hermanos del Señor, no es una excusa decir que yo soy así, este es mi carácter, esta es mi personalidad, para mantener muchas veces ideas en el tiempo y que son ideas erradas y no querer atender ninguna sugerencia, no atender ningún consejo de nadie más. Eso se constituye una idolatría porque yo estoy creyéndome superior a los demás, me estoy a lo mejor alabando mis propias ideas y no me dejo guiar, no me dejo moldar, no me dejo podar, como dice la palabra del Señor, por Dios mismo, hermanos, que nos quiere muchas veces quiere ordenar nuestras vidas y nosotros tenemos que también irnos renovando, ¿ya? Por lo tanto, no es buena idea eso de mantenerse siempre así, porque pensar que yo soy así y nadie me puede cambiar. La terquedad nunca ha sido buena. Mire, vamos a ver lo que la Biblia nos da, varios ejemplos bíblicos acerca de la terquedad. Hombres que fueron tercos, pueblos que fueron tercos, que fueron obstinados, que no oyeron la voz de los profetas, que no oyeron la voz de Dios a través de esos hombres de Dios. Y las consecuencias, fíjese que de la terquedad nunca fueron buenas. No hay ejemplo de terquedad en la Biblia que diga este hombre fue terco, obstinado, o que Dios alabe la obstinación de las personas y que traiga buenos resultados. Nunca, todo lo contrario. Fíjese que vamos desde el comienzo, hermanos, por ejemplo, el caso de Caín. Caín fue una persona obstinada, fue una persona terca. Usted dirá, pero ¿cómo? ¿En qué parte dice eso? Sí, su actitud fue una actitud rebelde contra la voz de Dios. No debemos olvidarnos que una vez que Caín mató a su hermano Abel, Dios lo alejó de su presencia y Dios dio una sentencia. Dios le dijo que iba a andar como errante en la tierra. Errante, o sea, una persona que no iba a estar en lugar fijo. Pero sin embargo, Caín fue una persona, fue un ser que fue obstinado y rebelde a la voz del Señor.
Que es lo que dice la misma Biblia. Dice que él se edificó una ciudad y le puso el nombre de su hijo. Pero al edificar una ciudad, ¿qué es lo que está diciendo? Dios me dijo que yo tenía que andar errante, no establecerme en ninguna parte. Pero sin embargo, él, rebelde a la voz del Señor y obstinado, hizo todo lo contrario. No, yo me edifico una ciudad, me voy a establecer contra la voluntad de Dios, y al final se hizo una ciudad y le puso el nombre de su hijo. O sea, como diciendo, para resaltar mi nombre, mi descendencia, le voy a poner el nombre de mi hijo. Por lo tanto, esto muestra obstinación en él, siempre rebelándose contra lo que Dios decía. Y por eso su generación, su descendencia fue una descendencia impía, que vivía lejos de Dios, que eran hombres sanguinarios. ¿Por qué? Porque aprendieron de Caín la rebeldía contra Dios, la obstinación en contra de la misma palabra de Dios. ¿Ya? Encontramos también que Faraón fue obstinado. Aunque si alguien dice, bueno, pero ahí fue Dios quien endureció el corazón de Faraón. Sí, es cierto. Pero Dios fue como una forma de castigo, donde Dios mantuvo un corazón endurecido porque él ya era un hombre de corazón duro. Entonces, Faraón tuvo tanta obsesión, tuvo tanta obstinación, tuvo tanta terquedad, que él mantuvo a toda costa su idea. ¿Por qué? Porque él no quería que nadie lo viera como un hombre débil. No quería que alguien pensara que él tenía poca autoridad y que era un líder débil de la nación más poderosa del mundo. Por lo tanto, ¿qué pasó con Faraón? A toda costa, Faraón vio los milagros que Dios hacía, las señales por medio de Moisés. Faraón vio cómo su pueblo era destruido, cómo vinieron plagas de ranas, plagas de piojos, el agua se convirtió en sangre. Pero él aún así, teniendo todo eso, viniéndole todas esas calamidades que le afectaron a él personalmente, que afectaron a su pueblo, a su nación. Sin embargo, la obstinación, esa terquedad al límite que tuvo Faraón, hizo que no importa que él sufriera, no importa que la gente pereciera, no importa que el hambre llegara, la destrucción llegara a Egipto, sino que él quería mantener a toda costa su pensamiento, su idea. O sea, nadie lo sacaba de ahí. Entonces él dijo, no, yo no voy a dejar ir a esclavos, no voy a dejar ir a los hebreos. Y nadie los sacaba de eso. Seguramente más de alguno, no sé si la Biblia lo dirá, me parece que no, pero seguramente a lo mejor algún consejero o alguien de la familia de Faraón le dijo, Faraón, considera, mira lo que está pasando, mira cómo nos estamos destruyendo. Pero él no, él tercamente, obstinadamente mantuvo su posición de no dejar a ir al pueblo de Dios, y esto le trajo consecuencias graves. Tanto así que tuvo que haber una calamidad tan grande donde él perdió a su propio hijo primogénito. Para recién dejar ir al pueblo hebreo. Pero sin embargo, siguió su obstinación, siguió su terquedad, y después quiso, para no dejarlos ir y para que no ver que su autoridad había sido sometida a una deidad superior, Faraón fue y los persiguió para matarlo a todos. Y al final terminaron todos ahogados. El jinete con su caballo. Porque tenía la idea, estaba tan obsesivo en eso, hermano. Y a veces nos puede pasar a nosotros. Tenemos tanta obstinación, tanta terquedad con algo, que muchas veces, aunque suframos por esa causa, pero con tal de no dar el brazo a torcer, porque la persona obstinada es aquel que no da su brazo a torcer. Y por no dar el brazo a torcer, sufrimos malas consecuencias. Estamos viendo la destrucción a nuestro lado. Pero no queremos ceder. No queremos mostrar por nuestro orgullo que cedimos. A veces eso sucede con el liderazgo. Como le digo, Faraón era un líder. Muchas veces la persona no oye el consejo de los demás, ni cambia de opinión cuando lleva un liderazgo dentro de una empresa, a lo mejor dentro de la familia, dentro de la casa del Señor. ¿Por qué? Porque no quiero mostrar debilidad ante los hermanos, como que pensando que si yo cambio de parecer por el buen consejo de un anciano, por el buen consejo de otro, yo voy a ser una persona débil, cambiante. Y no es así. No es así. Fíjese que en la Biblia encontramos gente, por ejemplo, hubo un caso de Pablo y Bernabé, donde ellos tuvieron una discusión, porque en una oportunidad, en un viaje, Juan Marcos no quiso ir con ellos, y sin embargo en otro viaje Bernabé lo quiso llevar, y Pablo dijo, no, él no nos acompañó en el primer viaje, no nos acompañó cuando la cosa estaba un poquito más difícil, no lo vamos a llevar ahora que está más fácil. Entonces Pablo no estuvo de acuerdo con Bernabé y dice que hubo una discusión y Bernabé tomó a Juan Marcos y se fue. Y sin embargo
Pablo tomó a Silas y ambos apartaron su camino. No hubo acuerdo. Ninguno dio en este sentido, siendo hombre lleno del Espíritu Santo, ninguno dio su brazo a torcer. Pero fíjese un detalle. Más adelante, Pablo dice, envíenme a Juan Marcos porque me es útil. ¿Se da cuenta? Él no estuvo obsesivo, sino que vio algo que no le gustó y tomó una decisión en ese momento. Pero después ya, él no mantuvo la opinión, Juan Marcos ya no me sirve nunca más le voy a hablar, no lo voy a ocupar para nada. No, Pablo entendió que ahora Juan Marcos en un momento de su ministerio le era útil. Me es útil, le dijo. Entonces ahí muestra que él después llegó un momento donde a lo mejor cambió de opinión o vio que ahora ya no era la misma situación. Por lo tanto, no se mantuvo terco, obstinado, en el sentido de separar a Juan Marcos para siempre, sino que al contrario. Ese es el caso de Pablo y Bernabé. Israel fue un pueblo obstinado. Siempre Dios le hablaba y siempre Dios le decía, duros de servir. La palabra duros de servir es como alguien que es inquebrantable, que se mete una idea al pueblo y el pueblo no aceptaba consejo, no aceptaba ninguna instrucción, ni de profetas, ni de nadie, sino que se mantuvo obstinadamente en el camino que el pueblo quiso seguir. Fíjese que, mire lo que dice por aquí en Éxodo. Bueno, Faraón, aquí vamos a leer Éxodo 3, 19, 20 para que veamos la obstinación de Faraón. Dice, mas yo sé que el rey de Egipto no dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él y entonces os dejará ir. Mire lo que tuvo que pasar Faraón por su terquedad. Después Israel, vemos la obstinación de Israel. Dice Isaías 65:2, dice, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde. Mire cómo Dios habla de un pueblo rebelde, obstinado, terco, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Es una característica, hermano, del hombre terco, la mujer terca, que siempre se apoya en sus pensamientos. Nunca acepta el pensamiento del otro. Y eso es algo que nos afecta a todos, algunos más, otros menos. Pero no aceptamos el pensamiento del otro. Es como que si alguien, su pensamiento prevalece, como que nosotros fuésemos derrotados, sin pensar que a lo mejor la otra idea a lo mejor está bueno, el consejo es bueno. Pero Israel no, Israel dice, extendí mis manos todo el día. O sea, Dios extendió su mano a su favor sobre el pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Entonces, así Israel fue en el desierto. Siempre en contra de lo que Dios decía. Siempre rebelándose contra la autoridad, contra Moisés. Como lo hizo Coré. Obstinado en su idea de que él también podía ser un líder de Israel. En el desierto. Hicieron un becerro de oro. Después Dios les decía algo y siempre hacían todo lo contrario. Mire lo que dice Jeremías 5:3. Dice, oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste, dice, y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron su rostro más que la piedra. No quisieron convertirse. O sea, no quisieron. Y diciendo, Señor, tú los azotaste. Y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Cuando está la terquedad, hermano, muchas veces Dios nos puede disciplinar duramente. Pero cuando el corazón se vuelve duro como una piedra, se vuelve el hombre tan terco, tan obstinado, la mujer, que aún siendo corregidos por Dios, no cambia de parecer, no cambia de opinión, no cambia de actitud, no cambia sus caminos. No cambia nada. Porque hay un corazón duro, un corazón terco. Nosotros tenemos un dicho que es terco como una mula. Hay dichos de repente que hablan sobre la terquedad. No hay caso de hacerlo cambiar. Entonces aquí la palabra del Señor dice, Jeremías le habla diciendo, Señor, tú los azotaste, casi los consumiste, pero aún así no quisieron oírte. Es lo que le pasó a Faraón. Ahí tenemos el ejemplo que le decía anteriormente. Faraón fue grandemente castigado, Egipto fue grandemente castigado, pero aún así permanecían en su rebeldía. Y eso es lo que le dice Jeremías. Mire, Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos. Es un llamamiento que hace Dios a través del profeta Jeremías. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mire la promesa. Paraos en los caminos, mirad, preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino y anden por él y hallaréis descanso para vuestra alma.
más dijeron, no andaremos. O sea, esa fue la respuesta. Dios les manda a decir, párense, mediten un momento, vean por el camino que van, vean que no van bien, vean que van a destrucción. Su terquedad, su obstinación, sus pensamientos errados, ustedes los van a llevar por mal camino. Pero miren la respuesta de ellos. No andaremos por el camino que nos quiere llevar. Vamos a andar en nuestro propio camino. No, es que yo sé. No, yo tengo experiencia. Yo conozco, sé de la vida. Así que voy a hacer lo que yo quiero. Así que no voy a andar en el camino de Dios. Esa fue la respuesta de Israel al profeta Jeremías. Por eso, hermano, en el Señor a veces la obstinación comienza desde joven. A veces el niño es obstinado. ¿Se ha dado cuenta usted que hay niños que son obstinados, llevados a sus ideas? Y muchas veces el padre, para tal de no corregirlo, prefiere, para no tener problemas, dejarlo así, nomás que el niño haga lo que quiera. Es un futuro rebelde en contra de la autoridad de Dios, la autoridad de su palabra, la autoridad de la iglesia, de las autoridades civiles. Por ejemplo, tenemos el caso de Sansón. Sansón fue una persona obstinada. Terminó perdiendo sus ojos, sufriendo, haciendo sufrir a sus padres, pero fue obstinado, fue rebelde, fue terco, porque no fue por falta de consejo. No fue por falta de consejo. A Sansón sus padres le dijeron, cuando él buscaba mujeres filisteas, mujeres de afuera, sus padres le advirtieron, le dijeron a Sansón, ¿acaso no hay mujeres dentro del pueblo de Dios? Pero no, él buscó mujer en otro pueblo y al final terminó, hermanos, con una gran calamidad, perdiendo sus ojos y muriendo ahí entre los escombros cuando él, como usted sabe la historia bíblica, al final derribó aquel templo y perecieron los demás y él mismo entre ellos. ¿Pero por qué? Por la obstinación. ¿Por qué? Porque a él se le había enseñado, sus padres le habían aconsejado, sus padres le dijeron, Sansón, ojo, cuidado, esa mujer no es la mujer. Dios dijo que no hay que buscar mujer entre otros pueblos, nos van a llevar a la idolatría, van a traer a lo mejor otras costumbres. Pero Sansón desoyó la voz de sus padres, obstinado. ¿Cuántas veces, jóvenes nosotros, los que somos un poco mayores, cuántas veces nos obstinamos en contra de nuestros padres? No oímos el consejo de ellos. No, es que el viejo, la vieja no sabe. No, yo tengo más educación, él apenas sabe leer, entonces me obstino en alguna idea mía, en llevar mis propios caminos, mirando menos aún a quienes son mis padres terrenales. Y nos ponemos tercos. ¿Cuántas veces cosas tan simples? Somos obstinados en cosas simples. ¿Cuántas veces nuestra mamá íbamos a salir? Hijo, hace frío, llévate un chaleco, llévate la casaca. No, mamá, si no hace frío. Obstinado. Desde ahí empezamos a ver, somos rebeldes a ellos, no, somos tercos. Y después cuando andamos por allá lejos en la noche, en otra parte, y nos damos cuenta de ya le he hecho caso a mi mamá, la verdad es que está bien frío y ahora estoy lejos de la casa, así que no aguantamos el frío. ¿Pero por qué? Porque fuimos tercos, fuimos obstinados a la voz de nuestros padres. ¿Cuántas veces el consejo? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, pero yo obstinadamente busco una persona que no sea creyente porque es más bonita, porque es más bonito, porque es bacán, porque la lleva, porque tiene buena labia, porque es de buena familia, porque tiene buena profesión. No nos interesa lo que dice la palabra, que hay que unirse en yugo igual con un cristiano. No, pero yo me uno en yugo desigual con un incrédulo porque esa es mi idea, por lo tanto yo la llevo adelante a toda costa. No me interesa lo que digan los hermanos, no me interesa lo que diga la Biblia, yo voy a elegir conforme a mi criterio. Y esa rebeldía, esa obstinación, ¿cuántas veces nos ha llevado a que jóvenes se pierdan a veces porque terminan cediendo a la forma de vida de la pareja que es incrédula? Terminan cediendo por darle los gustos, para no parecerles mal, al final terminan comprometiendo su propia fe, sus propias convicciones, por la terquedad de ir en contra de la palabra del Señor. ¿Y cuántas veces hemos visto sufrimiento? Hermanos, hermanas perdidas, que después ya no van más al templo, porque se obstinaron en su idea de buscar a alguien que no es creyente. Por lo tanto, ahí tenemos, como le decía, el ejemplo de Sansón. Y nosotros somos obstinados en estas cosas. A veces somos llevados a nuestras ideas. Por eso, hermano, es importante este tema. Como le digo, es un tema que nos toca a todos. Y ninguno estamos libres, unos más, otros menos. Entonces, hermano del Señor, Judas fue obstinado.
Judas fue una persona obstinada que siguió su mal camino. Y no fue por falta de consejo. Si Judas no es que entregó a Jesús de un momento a otro y se le alumbró, voy a entregarlo, no. Judas venía con un corazón malo, un corazón pervertido de mucho antes. Fue obstinado a la voz de Jesús. ¿Cuántos consejos, cuántos sermones, aparte de los que están escritos en la Biblia, cuántas conversaciones personales tuvo Jesús con Judas, con los apóstoles? Sin embargo, él persistió en sus malos pensamientos, persistió en su mal camino. Persistió en su mal camino. Judas dice que cuando se enojó mucho, cuando se derramó un perfume muy caro, porque él decía esto pudiese haberse vendido y dado a los pobres, y sin embargo dice que él no pensaba en los pobres, sino que él pensaba que ese dinero, si se hubiese vendido, él, como era el tesorero del grupo apostólico, iba a sustraer de la bolsa y se iba a quedar con una cantidad. Entonces, hermanos del Señor, nosotros a veces nuestras vidas pecaminosas, nuestras vidas a lo mejor lejos de Dios, muchas veces no son por falta de consejo. Muchas veces nos obstinamos en nuestro vivir liviano. Somos rebeldes a Dios, somos tercos en cuanto a la voz de Dios, no por falta de consejo, no por falta de la voz de Dios, no por falta de consejo bíblico. Ahí tiene el ejemplo de Judas. Judas persistió en un mal camino que terminó entregando a Jesús. Después terminó en el suicidio. Pero no era algo de un momento, sino que fue una conducta terca, rebelde, una conducta obstinada. Y el consejo estaba ahí. Tuvo el mejor maestro, tuvo al Señor a su lado, tuvo a Jesús escuchándolo en forma personal, pero sin embargo no escuchó la voz de Dios mismo. No escuchó la voz de Dios estando frente a él, con él, y persistió en su maldad. Y fue terco, fue rebelde a la voz del Señor. ¿Y cómo terminó? Mal, por hermano. Los escribas, los sacerdotes, los fariseos fueron tercos, inmensamente tercos, fueron llevados a su idea. Su idea era que Jesús había que entregarlo a toda costa. Ellos no consideraron, no pensaron, no meditaron en un momento, no se pararon a meditar, como le dijo el Señor: paraos en el camino, meditad en vuestros caminos. No meditaron, no dijeron: oye, a lo mejor este es el Mesías. Fíjese que Nicodemo le dijo a Jesús: Señor, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie, ninguno, puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y dijo: sabemos, habemos otros que también sabemos que tú has venido de parte de Dios. El Sanedrín, los sacerdotes, se obstinaron tanto con la idea de que había que sacar a Jesús del medio, que se olvidaron de los milagros, se olvidaron de las señales que Jesús hizo. Jesús dijo en una oportunidad: si no me creéis a mis palabras, créanme a las señales que yo hago. El último milagro grande que hizo fue resucitar a Lázaro entre los muertos, sacarlo de la misma tumba, del cementerio, traerlo a la vida. Y sin embargo dice que en aquella hora acordaron matarle. Fue tanto su rebeldía, su obstinación, su terquedad, que cerraron sus oídos totalmente al consejo. Totalmente al consejo. Y no hubo caso, nadie los cambió de opinión. Nadie los cambió de opinión. No querían perder liderazgo, no querían verse como personas líderes. Si cambiaban de opinión, si ellos decían: sí, realmente este es el Mesías que estábamos esperando, a lo mejor querían decir: mire, y ahora cambiaron de opinión. Entonces ellos no querían. Eso es lo que pasa a veces, como les decía anteriormente, con el liderazgo, que a veces nuestra terquedad, nuestra obstinación nos lleva a no querer aceptar el consejo de otra persona de inferior rango eclesiástico, a lo mejor por vernos disminuidos como líderes de la iglesia, sin pensar que nosotros somos simples administradores y que la iglesia es de Cristo, y que nosotros debemos los principios fundamentales, elementales de nuestra fe, los principios éticos, morales, mantenerlos, nuestra convicción plena en lo que Dios nos habla en su palabra. Pero muchas veces formas secundarias, formas de trabajar o de hacer una cosa, pueden cambiar. Podemos aceptar el consejo de otro, así como Jetro habló a Moisés y le dijo: Moisés, lo que tú estás haciendo a mucha gente, esto te trae malas consecuencias familiares, de tu salud, no es bueno lo que estás haciendo.
¿Y qué es lo que hizo Moisés? Se rebeló, fue terco. No, yo dije así lo voy a hacer y así lo voy a hacer, así que no te metas conmigo, no me des consejo porque yo soy aquí el que mando, yo soy el líder, yo soy el que Dios puso por delante, por lo tanto no acepto consejo de nadie. No, sino que Moisés hizo lo que Jetro le dijo, aceptó el consejo y reflexionó y dijo, es verdad lo que él me está diciendo, me estoy acabando. Esto me va a traer malas consecuencias, por lo tanto, Jetro, sigo tu consejo. Y puso jefes de millares, jefes de 100, de 50 que le ayudaran en el trabajo. Porque no fue terco, Moisés, no fue terco. Así que, hermanos del Señor, vamos a ver cómo evitar la obstinación. Mire, pero antes de eso vamos a ver lo que le decía yo, los sacerdotes, escribas y fariseos también fueron obstinados con Jesús hasta llevarlo a la muerte, porque quisieron mantener su idea y jamás cambiaron. Miren lo que Hechos 7, lo que le dice Esteban a estos mismos hombres que eran los sacerdotes, quienes lo estaban ahí enjuiciando, al final lo terminaron matando por apedreamiento. Y les dijo, duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oído. O sea, ustedes endurecen su corazón y no escuchan a nadie. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. O sea, ustedes siguen el mismo ejemplo de Israel en el desierto, terco como ellos solos, obstinados como ellos solos, llevados a su idea. Y ustedes siguen el mismo camino. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Entonces dice la Biblia que esos ejemplos se escribieron en la Biblia. Pablo le dice a la iglesia que estos se escribieron como ejemplo para nosotros, para que nosotros evitáramos caer en lo mismo. Entonces la obstinación, la rebeldía, la terquedad, hermano, que es un enemigo oculto en nuestros corazones, debe salir. Debe salir. Ahora, ¿cómo podemos combatir esto? En primer lugar, siendo humildes. Fíjese que la terquedad tiene que ver mucho con la soberbia, porque una persona terca, generalmente cuando nos ponemos tercos, somos tercos, es por nuestra soberbia, porque no queremos que la idea de otro prevalezca sobre la nuestra, aunque a lo mejor esa idea sea la correcta, pero no pensamos a veces. ¿Por qué? Porque queremos mantener nuestra imagen, que los demás nos vean como una persona de carácter, a lo mejor como que siempre nosotros tenemos la razón y muchas veces no es así. Entonces nos interesa mucho la imagen porque hay soberbia dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo debemos actuar? En primer lugar, con humildad. Dice que Dios da gracia al humilde, pero ¿a quién resiste? Al soberbio. Lo resiste. Lo mira de lejos. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pedro recibió una reprensión de Pablo, pero no dice cuál fue la respuesta de Pedro, que Pedro le dice, ¿quién te crees tú? Yo soy el apóstol que estuve con Jesús, él me dijo que yo, bienaventurado eres Pedro, porque no te le robé sangre ni carne, y yo caminé con él sobre las aguas, yo estuve en el monte de la transfiguración, tú llegaste después, Pablo, ¿qué me venía a enseñar a mí? No, Pedro recibió el consejo cuando Pablo le dijo que estaba actuando hipócritamente cuando venían los judaizantes y se apartaba de los gentiles. Lo reprendió. Pero Pedro escuchó el consejo. Escuchó el consejo de Pablo. Escuchó ese consejo. Pablo cambió de opinión después con respecto a, como decía delante, a Juan Marcos. Antes no quiso que lo llevara a un viaje misionero. Encontró que no estaba bien su actuar como lo había abandonado en el primer viaje. Pero sin embargo después le dijo, necesito a Juan Marcos, me es útil, una persona útil. ¿Se da cuenta? Como hombres de Dios fueron capaces, hermanos, de recibir la corrección en algún momento, porque no mantuvieron su idea obstinadamente, sino que supieron que habían otras ideas, que habían otros hermanos que también tenían el Espíritu de Dios y también podían contribuir en su ministerio. Por eso, hermanos, hay que ser, sobre todo los hermanos que ocupamos ciertos cargos, a lo mejor los pastores, los oficiales, pensar en esto. A veces también Dios toma a los hermanos de la congregación y también ellos pueden dar un consejo a veces de muy buena voluntad y hay que atender, hay que oír ese consejo de ese hermano, hay que oír el consejo de esa anciana. El joven tiene que oír el consejo del padre, de la madre. No sea terco, no sea obstinado, porque se va a dar cuenta el día de mañana que ese viejo ignorante, que esa viejita ignorante tenían razón, y a lo mejor se va a dar cuenta cuando sea demasiado tarde.
por su obstinación, por su rebeldía, por su terquedad. Reciba el consejo, medítelo. El consejo de sus padres, el consejo del anciano de la iglesia, el consejo del pastor. Aunque usted tenga estudio universitario, aunque usted se crea más que el pastor porque usted ahora es una eminencia, sale de la universidad, es profesional. No se fíe en su propia opinión. Escuche. Dice la palabra, siendo sumisos. Dice Efesios 5:21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros, siendo sumisos. ¿Se da cuenta que la gente del mundo es terca y tiene sus propias ideas? No, hay gente que hacen algo. ¿Cuántos jóvenes ahora salen a destruir en estas tantas cosas que han pasado en nuestro país? No, porque están obsesivos con una idea. No oyen consejo. Destruyen. Traen destrucción, calamidad, hambre y tantas cosas lo que hacen. Pero no se les saca porque están obstinados con una idea. Así actúa el mundo, pero no así los hijos de Dios. Dice la palabra del Señor también que no hay que considerarse superior a uno mismo. A veces somos tercos también porque no, como le decía anteriormente, no queremos que la idea de otro prevalezca. Y queremos siempre pensar que nosotros damos las mejores ideas y que nosotros nos mantenemos en eso y si cedemos, sinónimo de debilidad. Por lo tanto, eso también sería como considerarse menos que el otro, y no es así. El hecho es que alguien tenga una idea distinta a la mía en alguna cosa, cómo hacer alguna situación, cómo enfrentarla, no quiere decir que él sea más que yo ni menos que yo, simplemente que tiene una visión distinta y que puede ser algo bueno. Dice la palabra del Señor en Filipenses 2:3-4, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Se da cuenta? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Y la obstinación tiene esa característica, la terquedad tiene esa característica, que uno quiere que su idea sea la única que prevalezca y no la de los otros. Entonces, hermano, eso es lo que nos llama la palabra, a la sumisión, a la humildad, a no considerarnos superiores a los demás, que es lo que nos dice la palabra del Señor. Hermano del Señor, y ya para ir finalizando, porque no quiero extenderme tanto, pero es importante, hermano, aceptar que, como le decía al principio, para ir resumiendo, hay principios fundamentales bíblicos que son inquebrantables. Y que eso no tiene que ver con que yo soy una persona terca porque me mantengo en esos principios. No, eso no es terquedad. Eso es convicción y sometimiento a la palabra del Señor, a su ordenanza, a su estatuto, a sus mandamientos. Entonces yo ahí me mantengo firme. Si alguien me quiere convencer de que Jesucristo no resucitó a los muertos, yo me mantengo firme. Pero no es por terquedad, sino que porque tengo plena certeza de lo que lo dice la palabra es verdad. Eso no es terquedad. Tengo que mantenerme firme en mis convicciones, en los valores cristianos, morales, éticos, escriturales. Tengo que mantenerme firme contra el pecado, firme contra la desobediencia ante Dios, firme en mis convicciones de lo que la palabra, de las promesas de Dios. Estoy convencido que Jesús vendrá porque Él lo dijo. Estoy convencido de que hay cielo nuevo y tierra nueva porque Él lo dijo. Estoy convencido de que hay un solo Dios en los cielos y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Mantengo eso porque la palabra lo dice. Y eso no es terquedad. Eso es mantener firme mis convicciones y mis principios cristianos. Pero en cuanto a otras cosas, tal vez menores, en cuanto a nuestra forma de vivir o de tomar decisiones a veces en ciertos aspectos de nuestras vidas que no tiene que ver con principios bíblicos, ahí puedo yo recibir otra idea, puedo ir cambiando, a veces forma de hacer las cosas. ¿Se ha dado cuenta que a veces en la iglesia no aceptamos que hay una forma distinta de hacer algo? No, dice el hermano, es que siempre se ha hecho así, entonces no acepto que se haga de otra forma. No acepto que se haga de una forma distinta. Y a veces no es bueno, porque no es que estemos cambiando principios cristianos, sino que simplemente que estamos viendo que una forma es distinta.
Antes hacían a lo mejor predicaciones al aire libre, es bien, se siguen haciendo, pero a veces alguien hace una campaña con un escenario. No, es que yo no estoy acostumbrado a las campañas, yo me gustan los puntos de predicación. Pero ¿con qué base bíblica se opone una campaña? Solamente por mantener su idea de la tradición de cómo se debe predicar. Y la palabra del Señor no dice cómo se debe predicar. Dice, id y predicad mi evangelio. Y hay muchas formas de hacerlo. Usted puede hacerlo en una predicación al aire libre, puede hacerlo en una campaña, armando un escenario, llevando un coro, expresando la palabra. Hay diversidad de formas. Mientras esas formas no estén contradiciendo la palabra del Señor, el mismo Dios habla de la multiforme gracia de Dios. Entonces a veces, hermanos, ¿por qué a veces no obedecemos en la iglesia? ¿Por qué a veces no acatamos nuestras autoridades? Porque si alguien quiere hacer algo, hermano, de una forma distinta a la que estamos acostumbrados, nosotros lo decimos, no, yo me rebelo contra esto, yo no lo hago y me mantengo terco, me mantengo obstinado en mi posición, simplemente porque decimos, no, es que todo el tiempo se ha hecho así. No, es que este himno se canta de otra forma. Llegó un jefe de coro y a lo mejor quiere incorporar otro instrumento. Digo, no, yo prefiero no cantar, me voy a bajar del coro. O sea, si no se hace a la pinta mía, yo no obedezco. Si no se hace como a mí me parece, yo no acato. Y a veces encontramos personas que ejercen autoridad en la iglesia y sin embargo aún así se rebelan contra las autoridades superiores. Porque no acatan si no se hace de la forma que ellos quieren. Entonces hay que tener cuidado porque eso, hermano, al final nos lleva a una vida amargada, que siempre estamos en contra de lo que los demás hacen. Si no se hace a mi modo, yo no acato. Entonces, cuidado, hermano, sobre todo los que tenemos responsabilidad, los hermanos que somos oficiales, el hermano que es jefe de algún grupo. Cuidado con ser terco, con ser, hermano, con ser obstinado, porque los demás nos están mirando, nuestros hijos nos están mirando, la congregación nos está mirando. Si yo como oficial, nuestro pastor o alguien manda hacer algo de una forma y que no contradice la palabra, que no afecta a los principios bíblicos, yo tengo que acatar y tengo que obedecer. Yo no puedo dejar de hacer, no, es que yo no lo hago porque si no es así, yo de esta forma no trabajo. Y después lo esparzo a los demás y los demás, ¿qué ejemplo ven en mí? ¿Qué ejemplo de sumisión? Si Jesús mismo se sometió al Padre, Jesús mismo siendo el Señor dijo, Padre, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces a veces somos tercos, somos rebeldes, somos llevados a nuestra idea. Y si no se hace como nosotros, repito, como nosotros queremos, no lo hacemos. Nos mandan a hacer algo y prefiero no hacerlo, porque no se hace como yo quiero. Y si no se hace como yo quiero, no lo hago. No participo, me hago a un lado. Pero hermano, ¿y cuál es el problema? ¿Hay algún problema, algún principio bíblico que se quebranta con esto? No, es que yo simplemente no estoy acostumbrado. Yo así lo hice toda la vida y así hay que hacerlo. Entonces, si un maestro antes cortaba con serrucho, tiene que ser con serrucho. Si ahora hay serrucho eléctrico, no, pues hermano, ahora va a usar otra herramienta. Va a ser lo mismo, pero con una herramienta distinta, más eficiente. ¿Cuántos hermanos a lo mejor no estaban de acuerdo con las redes sociales, pero sin embargo ahora las circunstancias nos han llevado a las redes sociales, a llegar a usted a través de este medio? Pero no va a faltar más de alguno, no se quiere conectar porque no estoy de acuerdo con las redes sociales. Prefieren no a recibir palabra de Dios, prefieren no ver el rostro de sus hermanos, prefieren no participar de las reuniones espirituales, aunque sea por este medio, pero son reuniones espirituales. Usted hoy día está recibiendo la palabra por medio mío, o del día de mañana la va a recibir por otro hermano. Es la misma palabra que si estuviésemos en el templo. No le estoy predicando otra cosa, no le estoy citando un libro distinto que no sea la Biblia. Pero más de alguien va a decir, no, a mí no me gusta, así que yo prefiero no participar y estar meses sin congregarse solamente por la terquedad de su mente y la dureza de su corazón, por ser terco, obstinado, rebelde, llevar sus propias ideas. Por eso yo, hermano, alabo a Dios porque usted está aquí, porque usted ha extendido, hermano, que este es el medio que Dios nos proveyó en este tiempo y usted ha sabido adaptarse, sabiendo que no estamos transgrediendo ningún principio cristiano, sino que solamente estamos haciendo uso de un medio tecnológico que Dios lo ha permitido por medio del avance de la ciencia. Así es que, hermano en el Señor, esta es la escuela dominical para este día. La obstinación, la terquedad, nunca ha traído buenos frutos.
nunca ha traído buenas consecuencias. Nunca. En la Biblia trajo las más malas consecuencias para Israel como nación y para todos los que fueron tercos, obstinados. Por esa obstinación de hacer las cosas a su pinta, Saúl perdió el reino. Dios le dijo, haz esto. No, yo como rey hago lo otro. Faraón terco casi destruyó su nación por la terquedad y la dureza de su corazón. Israel, los que salieron, ninguno llegó a la tierra prometida salvo Josué y Caleb de los que salieron de Egipto. ¿Por qué? Por la terquedad, por la obstinación de siempre estar en contra de lo que Dios ordenaba. Por eso, por su obstinación. Así que, hermano, de nosotros debemos aprender. Mientras algo no transgreda los principios bíblicos, yo puedo cambiar de opinión, puedo irme adaptando, puedo oír el consejo de otros, sobre todo de los ancianos, sobre todo del que ha llevado una vida más prolongada que yo porque ha recorrido un camino y sus consejos son muy valiosos. Por eso después uno se acuerda, sobre todo los padres de uno, cuando parten uno se acuerda de sus palabras, cuando nos daban consejo, cuando decían algo y uno dice, realmente era así. Realmente era así. No endurezcamos nuestros corazones. No seamos tercos, no seamos obstinados. No nos llevemos por tradiciones de hombres, porque muchas veces hacemos cosas solamente por tradiciones de hombres. Y nadie nos saca de las tradiciones de los hombres. Y no, las tradiciones de los hombres se pueden ir adaptando, siempre acorde a los principios bíblicos. Pero no que yo nací así, me voy a morir así, así que nadie me cambia de opinión. No. Ni que nosotros, ni nuestros hijos sean tercos, sean rebeldes. Hermano, que Dios nos bendiga. Esta ha sido la palabra del Señor para este día. Les voy a invitar para que oremos a nuestro Dios y demos gracias por esta su palabra. Bendito Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por esta bendición de darnos, de estar aquí, Señor, y pudiendo haber hablado unos minutos, Señor, de este tema que es tan importante. Ayúdanos, Padre Eterno, para poder, Señor, ser sumisos a ti, a tu palabra en primer lugar, antes que todo a tu palabra, mi Señor. No rebeldes, mi Señor, no ser obstinado con vivir una vida, Señor, según nuestra propia opinión. Por eso dice tu palabra, no te fíes en tu propia opinión. No te fíes en tu propia opinión y en tu propia prudencia. Así nos dice la palabra, mi Señor. Ayúdanos, Señor, a ser no tercos, no obstinados en nuestras propias ideas, mi Señor, sino que también atender a los demás, escuchar la opinión, el consejo de los demás, Señor. Porque todos somos hijos tuyos y todos tus hijos tenemos el Espíritu Santo, Señor, y todos podemos edificarnos unos a otros, recibir consejos de uno a otro y siempre prevalecer, Señor, la mejor idea, el mejor consejo, Padre. Gracias por esta tu palabra, bendice a nuestros pastores y a toda tu iglesia de Talcasur y San Clemente Norte también y a todas las demás congregaciones. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, gracias al Señor le doy porque ya están terminando las vacaciones. Los jóvenes pronto regresarán, algunos a las aulas, los menos, y otros al aula virtual. Pero Dios, confío en que el Señor nos va a abrir las puertas para que también como país salgamos adelante y podamos nuevamente normalizar nuestras actividades. Orando, hermanos, siempre por los enfermos. Ese es mi ruego, que el Señor tenga piedad de aquellos enfermos, de los que sufren, de los que han estado en el luto, para que Dios console también, porque también han partido siervos de Dios, también pastores, a la presencia del Señor. Y siguiendo adelante, hermano. Mañana, como les digo, tenemos una fiesta espiritual durante toda la semana, así que nos vamos a congregar virtualmente, vamos a compartir con pastores, con iglesias de distintas partes, hasta Punta Arenas. Tengo entendido que también vamos a tener hermanos pastores participando junto con nosotros en nuestros 15 años. Deseo que Dios bendiga en grande manera a nuestros pastores, que han sido los pastores que Dios puso por delante en este tiempo. Espero que el Señor les bendiga a ellos, les prospere en su vida espiritual y prospere a toda la iglesia del Señor, a nosotros de Talcasur, a los templos anexos, a la iglesia de San Clemente Norte, que durante este año hemos tenido comunión más que física, virtual y espiritual. También hemos compartido servicios, palabra de Dios, cántico, alabanza, y ha sido muy hermoso para la gloria de Dios. Así es que, hermanos, yo alabo y bendigo al Señor. El próximo domingo, una escuela dominical, va a ir la escuela dominical el domingo también, el día de la clausura de nuestro aniversario.
¿ya? Con algún tema especial. Después también viene nuestro hermano Pedro Mesa y vendrán otras escuelas dominicales con temas bastante importantes también. Muy interesantes. Así que hermano, que Dios les bendiga y vamos a rogar a Dios su bendición. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este momento que tú nos has dado, mi Señor, de compartir esta escuela dominical. Padre, vienen reuniones en la tarde y también hay otras congregaciones que también, Señor, están compartiendo tu palabra, que también alaban y bendicen tu nombre. Yo te pido que tu bendición sea para cada cristiano, no solamente nosotros como Iglesia Talca Sur o San Clemente Norte, sino que distintos hermanos de distintos lugares, distintos continentes, distintos ministerios, Señor, hombres, evangelistas, misioneros, que de buena voluntad y con sana doctrina, Señor, entregan tu palabra, Señor, y trabajan en las distintas iglesias. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, que es una sola en todo el mundo, el cuerpo de Cristo. Que tu gracia nos acompañe y que este día sea un día de mucha edificación, de mucha bendición, especialmente la reunión de esta tarde también, Padre. Esta semana que se aproxima sea una semana de mucha bendición para todos nosotros. Señor, y que este aniversario número 15 de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile Talca Sur traiga bendición a nosotros y a las iglesias que van a estar compartiendo con nosotros también nuestra felicidad de cumplir estos 15 años. Gracias, Padre, tu bendición sobre tu iglesia, sobre esta nación. Ayúdanos para vivir quieta y reposadamente, Señor, y tú bendiga esta nación por amor a tus escogidos. Gracias, Padre, tu bendición en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que Dios les bendiga y les guarde. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para sus vidas. Para nuestro Dios sea toda honra y toda gloria. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones.